Yu-Gi-Oh antes era un desastre. Antes de que comentes, ¿cómo te atreves a insultar a Yu-Gi-Oh? Primero, no estoy insultando ni al juego, ni al creador, ni siquiera a la empresa que es la que maneja la versión definitiva, ya que recuerden que originalmente Bandai fue la que intentó comercializar el juego. Entonces seguro te preguntarás, ¿a qué me refiero entonces cuando digo que era un desastre? Anteriormente hice un video hablando de algunas cosas que cambiaron con el tiempo en Yu-Gi-Oh, pero dicho video era más que todo cambios en diferentes épocas en lugar de enfocarme en alguna en concreto. Y es por eso que ahora repasaremos algunas cosas interesantes de los formatos más viejos de Yu-Gi-Oh, es decir, los primeros años del juego de manera internacional, más que todo porque los formatos retro que yo juego son precisamente en modo TCG, ya que el OCG es su propia cosa aparte, y prefiero comentar de ese formato por separado luego. Ahora sabiendo esto, comencemos con las locuras que nos aguardan. Muy bien, es el año 2002, es apenas marzo y se han lanzado el primer set del juego, La Leyenda de los Ojos Azules, y estás ansioso por poder jugar, ya que después de ver el anime te dieron ganas de replicar lo que has visto. Así que luego de mucho insistir y buscar, lograste conseguirte cartas originales de Yu-Gi-Oh! Y resulta que cuando por fin llegas a una tienda para poder divertirte, las barajas que terminas enfrentando lucen así. Y es que cuando inició el juego no existía esto que conocemos como banlist, ni siquiera la antigua lista de limitadas y semilimitadas, ya que por unos años no había ninguna carta baneada, pero ya les explicaré eso a fondo un poco más adelante. Como no hay ninguna clase de limitante, no hay nada que te impida llevar 3 copias de cada carta, por lo que puedes tener 3 Raigekis, 3 agujeros negros, 3 ollas de la codicia, 3 espadas de la luz reveladora y, ¿por qué no?, también llevar a 3 todas las piezas de Exodia. Realmente si te fijas es bastante tóxico este pequeño momento de la época antigua, y ni es para menos. La estrategia principal que se puede ver en este formato es mantener solo un monstruo máximo en el campo, ya que con todos estos barredores de campo disponibles a 3 copias, es muy peligroso perder muchas cartas por uno de estos. Igualmente el monstruo de nivel bajo más fuerte que podemos invocar es Skull Redbeard, que tiene 1550 de ataque, lo cual con la carta de montaña crece hasta 1750. Sin embargo, eso no es nada si tomamos en cuenta que en este set salieron cosas como Soldado de Piedra, Aquamador, la Elfa Mística e incluso el Insecto Come Hombres, lo cual hace que jugar defensivamente sea de hecho más viable, haciendo la estrategia con Exodia bastante rota. Pero no se preocupen, Konami vio este problema y decidió resolverlo, o tal vez parcialmente. Luego de este caótico mini formato que no es considerado realmente un formato porque su periodo fue extremadamente corto, literalmente fue desde que salió el set del Dragón Ojos Azules el 8 de marzo de 2002 hasta la introducción de las barajas de inicio de Yu-Gi Kaiba, que salieron el 29 de marzo del 2002 también, siendo apenas 21 días para que ese mini formato existiera. Sin embargo, lo que es cierto es que Konami todavía no lanzó ninguna actualización con la limitante de cartas, con esas barajas. Lo que significa que si ya estaban mal las cosas con este tipo de barajas insufribles, ahora tenemos que sumar que se incorporaron cosas como Convoca el Cráneo, Cambio de Corazón, Waboku, así como un incremento de poder de los monstruos pequeños, siendo que la Jin se coronó como el monstruo más fácil y fuerte de invocar. Solo hizo que las cosas empeoraran. Por lo que el 7 de mayo de 2002, finalmente al ver cómo estaban siendo abusadas todas estas cartas muy poderosas, Konami decidió por fin ponerle un alto e incrementar el factor estrategia, introduciendo la primera lista de limitadas y semi-limitadas para TCG. Y no, esta lista que yo sepa no se puede encontrar en sitios oficiales de Konami. No sé si es porque tienen problemas recuperando esa información, pero hay formas de saber qué cartas se limitaron y semi-limitaron gracias a la Wayback Machine, ya que hay un registro de junio de 2002 donde se menciona lo que acabo de mencionar, que existe una lista de limitadas desde el 7 de mayo, además de revelar cuáles fueron las cartas que tocaban. Y lo que Konami hizo fue muy simple, cartas como Olla de la Codicia, Cambio de Corazón, Renace el Monstruo, Raigeki y Agujero Oscuro, así como las 5 piezas de Exodia, fueron limitadas. Cartas como Card Destruction y las Espadas de la Luz fueron semi-limitadas. Esto realmente sí que ayudó. Ahora con eso se reduce mucho el factor abusable, que sí, todos los formatos tienen cosas explotables, pero al menos no se define ahora en tirar Raigeki todos los turnos. Pero hay un detalle que quiero mencionar antes de seguir, y es que me parece bastante interesante. Estuve buscando información al respecto, pero no pude encontrar alguna explicación oficial de lo que sucedió con estas cartas, pero primero te debo poner en contexto. Seguramente sabes que es una errata, pero si no lo sabes, rápidamente te lo resumo. Muchas veces Konami saca una carta, que puede explicar mal su efecto, o su poder es desbalanceado,
Entonces lo que Konami continuamente hace es que reescribe la carta para que sea más fácil de entender lo que hace y adicionalmente acompañado de algún cambio que haga que la carta sea menos poderosa o en algunos casos más poderosa que antes. Normalmente estos cambios tienen un tiempo aceptable ya que se actualizan en el siguiente set que aparecen, pero aquí es donde ocurre lo interesante. Y es que estos cambios que les mostraré ocurrieron posiblemente en cuestión de días o a lo mucho unas muy pocas semanas después de que salieran estas cartas, por lo menos en la gran mayoría. Vamos a ver las más interesantes. Aquí tenemos al Señor de los Dragones. Seguramente reconoce su efecto con solo mencionar su nombre, pero como siempre, para quienes no lo sepan, su efecto actual es muy simple. Ningún jugador puede seleccionar dragones con efectos de cartas, muy simple y fácil de entender. Por lo que es muy gracioso que su primer efecto cuando salieron las barajas de Yu-Gi Kaiba haya sido este. Todos los dragones que estén boca arriba en el campo no son afectados por cartas de magia, de trampa u otros efectos. Sí, literalmente esto significa que mientras el Señor de los Dragones esté en el campo, tus dragones son inmunes a cualquier efecto de carta, lo cual en la época tan primitiva en la que salió esto es realmente fuerte, porque esto vuelve a tus dragones inmunes a Raigeki, agujero oscuro, incluso a las espadas de la luz, ya que son inmunes y pueden ignorarlas. Y sí, este efecto fue actualizado en muy poco tiempo, ya que su errata ocurre en el mismo set, que es la baraja de inicio de Kaiba. Lo que me parece muy curioso de todo esto es que la baraja de inicio de Kaiba se compone de una selección de cartas de las barajas de inicio de X y XR, que son de OCG, y por lo tanto este Señor de los Dragones ya existía en OCG y su efecto, si lo traducimos, es literalmente el efecto que tenemos actualmente. Claro, dicho de otra forma, pero es ese mismo efecto de solo impedir que los dragones sean seleccionados por efectos de cartas. Creo yo que simplemente fue un error de traducción, que al no haberse fijado correctamente en este, provocaron que existiera una carta bastante poderosa por un tiempo. Y ahora en 2024, viendo esto en retrospectiva, cobra mucho sentido el por qué muchas de las barajas registradas durante esta época se enfocaban en jugar dragones, porque seguramente tenían esta versión rota del Señor de los Dragones que lo volvía muy poderosa. Claro que la carta ya estaba nerfeada con la errata, pero seguro muchos no sabían ni que era una errata en esa época con el internet muy limitado, y que más que todo era un boca en boca en cómo se transmitía la información en la mayoría de los casos en ese tiempo. La siguiente carta que le pasó algo muy parecido fue a Ultimate Offering, que actualmente tiene el siguiente efecto. Durante tu fase principal o la fase de batalla de tu oponente, puedes pagar 500 puntos de vida. Invoca de manera normal o boca abajo un monstruo adicional. Es un efecto muy simple también, por lo que te preguntarás, ¿cómo pudieron traducirlo mal? Pues, miren esto. Esta es la primera versión del TCG de Ultimate Offering, la cual tiene el siguiente efecto. Puedes pagar 500 puntos de vida, invoca de manera normal o boca abajo un monstruo adicional. ¿Notaron que faltó algo? Sí, faltó especificar en qué fase se puede usar esta carta, lo que por evidentes motivos vuelve a esta carta 10 veces más poderosa, porque ahora puedes usarla en todas las fases del juego, lo que te da una flexibilidad ridículamente alta. Igualmente como el Señor de los Dragones, en su versión original japonesa sí tiene el efecto correcto, donde indica las fases donde se puede usar. Pero aquí hay un detalle muy gracioso. Resulta que a pesar que la carta no dice las fases en donde puede ser utilizada, sí tienes que jugarla de esa manera. Sí, se los explico una vez más. Aunque la carta no diga nada acerca de las fases, sí tienes que jugarla como si lo dijera. Te tienes que saber que solo puedes usarla en tu fase principal o la fase de batalla de tu oponente. Eso es algo que me voló la cabeza, porque no debería ser así. La carta debe decir lo que hace. No es que el jugador tenga que investigar por su cuenta o preguntarle a un juez oficial cómo se juega dicha carta. Seguramente se preguntarán, ¿cómo es que sé esto? Hay muchas maneras de hecho de saberlo. Primeramente, sabemos que existieron estas versiones con el texto equivocado de las cartas gracias a varios documentos antiguos. Por ejemplo, en Wayback Machine podemos encontrar esta revista del 2002 que hablaba de juegos de cartas en general, pero lo que nos importa es que muestra una enorme lista de cartas de Yu-Gi-Oh con su descripción. Y, oh sorpresa, aquí están las descripciones que les mencioné, obviamente en inglés, pero ahí están los efectos originales de estas cartas. Así que tuvieron que estar un tiempo aceptable para que las pudieran registrar con ese efecto erróneo. Ahora también me imagino que dirás, bueno, ya me mostraste que los efectos escritos incorrectamente eran ciertos, ya que sí hay registro de ellos. Pero ¿cómo sabes que Ultimate Offering debía respetar su efecto real, aunque la carta estuviera equivocada? Y es una buena pregunta. Resulta que poco a poco se han ido recolectando documentos que Konami o sus jueces utilizaban para ver información básica de las reglas de cada carta. Es un PDF muy viejo,
Como podemos ver, muestra una gran lista de cartas, y ahí está Ultimate Offering, que sí indica que tiene que usarse con su efecto real con la limitante de fases. Si bien el documento fue claramente hecho después de la baraja de inicio de Yu-Gi Kaiba, porque aquí hay cartas que no existían aún, según tengo entendido, como las erratas eran muy extrañas en esta época, más que todo lo que hacían es que cuando salía una carta nueva, solo la introducían al documento, pero no tocaban lo demás. Por lo que eso significa que cuando salieron las barajas de inicio y con ellas Ultimate Offering, esta mantuvo su entrada en este documento intacta por mucho tiempo. Así que sí, si tú estuvieras en el 2002 y vas a una tienda oficial a jugar con esta carta, se te obligará a jugarla con la regla de las fases, por más que tu carta no lo diga. Sé que lo expliqué muchas veces, pero siento que era necesario para que me entendieran. Y tristemente así se mantuvo la cosa por bastante rato, ya que su siguiente reimpresión fue hasta mayo del 2006. 4 años después de que saliera esa carta. Creo que esto también explica a cierto grado por qué la carta no era tan usada en los registros de barajas que ganaron o topearon eventos por esa época. Parece ser que debido a las confusiones que provocaba, la gente prefería no usarla, lo que me parece una enorme lástima, ya que hoy en día los jugadores que les gusta jugar retro y jugar este formato saben bien cómo funciona la carta, ya que tenemos toda esta información a fácil alcance y no suele ser confusa. Es muy impresionante cómo hubiera sido estos formatos de haber tenido más tiempo para entender cómo funcionaban, pero claramente eso no iba a ser posible por cómo funciona el juego. Aunque como punto extra, también era necesario aclarar que la carta solo puede ser usada por quien la controle, aunque se parecía a Chicken Game, que puede ser usada por ambos jugadores. Esta realmente solo puede ser usada por quien la tiene, ocasionaba discusiones por su redacción de que si era posible de que ambos jugadores la aprovecharan. Ahora, quiero hablarles de una carta más que también tuvo una errata, y me pareció muy interesante, porque solo por unos detalles la carta es bestialmente más poderosa. Todos reconocemos esta carta, las espadas de la luz reveladora, una carta que Yugi usó muchas veces que tiene el efecto de que después de la activación de esta carta, esta permanece en el campo, pero debes destruirla durante la tercera fase final de tu adversario. Cuando esta carta es activada, si tu adversario controla un monstruo boca abajo, voltea boca arriba todos los monstruos que controle. Mientras esta carta esté boca arriba en el campo, los monstruos de tu adversario no pueden declarar un ataque. Cuando salió esta carta en la leyenda de los ojos azules, por supuesto que estaba redactada de otra manera, pero es que resulta que estaba redactada de una manera que omitía un detalle clave de la carta. Les voy a leer qué decía originalmente. Contando desde el turno de tu oponente, ninguno de los monstruos de tu oponente puede atacar durante 3 turnos propios. Cuando se activa esta carta, los monstruos boca abajo de tu adversario en ese momento se ponen boca arriba, pero permanecen en posición de defensa. Cualquier efecto que puedan tener los monstruos se activa inmediatamente. Quizás no lo notaste al leerla la primera vez, pero seguro que, tras analizarla una segunda vez, te darás cuenta de que falta la parte donde dice que tiene que permanecer boca arriba esta carta para funcionar. Lo cual significa que sí, por un corto periodo de tiempo, esta carta literalmente funcionaba de que la activabas y listo, se iba al cementerio, y desde ahora por 3 turnos tu oponente no podrá atacar. Esto es absurdamente roto en la época antigua, porque hace que toda la baraja de Exodia y Stales se vuelvan increíblemente más poderosas. ¿Se imaginan que la maga de la fe hubiera existido en este momento? Solo tendrías que activar las espadas, pones a tu maga boca abajo, la volteas en el siguiente turno, recuperas las espadas y cuando vaya a terminar la cuenta regresiva, solo la activas otra vez. Y si adicionas a Tsukuyomi, literalmente tu oponente no puede atacar nunca más. Por supuesto que estas dos cartas no existían en este corto momento, pero solo imaginarme que puedes activar las espadas y saltarte su debilidad es descabellado. No cabe duda que debió ser un dolor de cabeza, por no decir otra cosa, en ese tiempo enfrentarte a una baraja de Exodia. Menos mal la actualizaron con su debilidad desde la baraja de inicio de Yugi, así que muy corto fue el lapso de tiempo en donde la carta era demasiado rota. Otra carta que también tengo que mencionar y que era popular en esta época primitiva del juego era Intercambio de Almas. Sí, la carta de Kaiba era muy popular, ya que podías tributar un monstruo del oponente que te resulte muy problemático y a cambio invocabas un monstruo fuerte como Convoca el Cráneo. Bueno, resulta que también esta carta tiene sus reglas que algunas son obvias, pero otras me parecen interesantes porque sí generaron confusiones. Incluso algunos jugadores retro que yo conozco se confundieron con ella. Bien, les explico. Intercambio de almas te deja seleccionar un monstruo del oponente y usarlo como sacrificio, ya sea por una invocación de tributo o por el efecto de una carta que sacrifique un monstruo, con la condición de que no puedes tener tu fase de batalla en ese turno. Por ese motivo deberías entender que no puedes activar intercambio de almas en tu fase principal 2,
ya que esta fase solo se puede llegar si entraste en tu fase de batalla. Podría ser obvio para muchos, pero algunos pensaban que podían hacerse los listillos y luego en la siguiente fase principal usar esta carta, de forma que no tendrían alguna limitante mala. Pero no, la carta sí exige que sea usada en la fase principal 1. La otra cosa, y esta sí puedo entender que sea confusa para unas cuantas personas, algunos se preguntaban si podrían activar esta carta, pero sin ningún fin en particular. Creo que necesitas un poco de contexto para que me entiendas. Imagina que estás jugando contra una baraja hasta el 1000, es decir, es una baraja que solo se defiende y que espera que acumules cartas para usar Card Destruction y hacerte perder muchas cartas, y ponerte en riesgo de perder el duelo. Algunos preguntaban si podrían activar intercambio de almas, pero solo para gastarla, y así no tenerla en la mano o usando un espacio vital en tu campo. Pues no, resulta que no puedes activar esta carta así de gratis. Debes tener acceso a poder tributar un monstruo este turno. Y esto lo podemos corroborar en este documento antiguo en japonés. Sí, yo sé que no hablan taka, pero usando nada más Wikipedia para copiar el nombre en japonés de intercambio de almas y luego buscarlo en esta web alojada en la Wayback Machine, podemos encontrar que sí se menciona intercambio de almas. Quizás parecen poca cosa, pero es que estos detalles vuelven muy incómoda la experiencia del juego. Desde cartas rotas, hasta que te tienes que saber efectos o reglas de ciertas cartas que no están escritas en su propia carta, y eso sin contar cosas que mencioné en mi otro video, como la regla particular que tenía Last Will, en donde por un corto periodo de tiempo se podía activar su efecto incluso si la activabas después de perder a tu monstruo. Hoy en día si la quisieras usar tienes que activar antes Last Will y después perder a tu monstruo para poder usar su efecto. O que también en esta época si dos monstruos con 0 ataque chocaban, ambos eran destruidos. Por testimonios de jugadores veteranos se puede saber que el juego ha evolucionado y realmente para bien, ya que Konami ha intentado solucionar los problemas de redacción de sus cartas, por lo menos si dichas cartas han tenido alguna reimpresión. Si no, estas mantienen la misma descripción de siempre. Pero bueno, esto ha sido todo por mi parte en este momento. Recuerden que me pueden ayudar mucho si se suscriben y le dan like al video, ya que así quiero ser más constante y pronto les traeré una buena cantidad de videos. Nos vemos hasta la próxima.